Muy buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que en este día hayan sido guiados por el Espíritu Santo en cualquier decisión que hayan tomado. En esta oportunidad quiero hacer un pequeño estudio bíblico o algo diferente donde el Señor pueda enseñarles a través de su palabra por qué Cristo Jesús tuvo que morir en una cruz. La crucifixión era empleada obviamente por los romanos, ustedes saben eso. Ellos hacían sufrir a la persona crucificada, pero Jesús no fue la primera persona crucificada ni la última. Este método que era empleado para hacer sufrir a la persona ya era practicado hace mucho tiempo atrás. Pero entonces, ¿qué hace diferente de Jesús que haya muerto crucificado? Lo vamos a ver y su palabra lo dice en esta oportunidad. Si nosotros leemos el versículo en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice así: esta es la diferencia entre cualquier hombre que murió crucificado. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, porque Jesús era santo, irreprochable, o sea, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Solo Jesús cumplía las condiciones necesarias, como Dios le había mostrado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ese episodio en donde el pueblo de Israel había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, y en un momento donde mandó Dios las 10 plagas? En la última plaga iban a morir todos los primogénitos, menos los primogénitos de los judíos. En esa oportunidad Dios le dio una indicación al pueblo de Israel, donde le dijo que tenían que sacrificar un cordero puro, sin ningún defecto, de un año, e iban a, obviamente, sacrificar este cordero, y iban a rociar su sangre en los muros de sus casas, y entonces el ángel de la muerte pasaría por en medio o pasaría de largo y no les pasaría nada. Esto apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos cómo Juan el Bautista identifica este cordero cuando ve a Jesús y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús simbolizaba obviamente el cordero de un año que era puro, irreprochable, o sea, no tenía ningún defecto. Y ustedes saben que cuando un cordero es sacrificado, él no hace bulla, simplemente cuando es sacrificado muere en ese momento. Algo así fue con Jesús. Él en ningún momento, teniendo la capacidad de poder en ese momento llamar a los ángeles, a una legión de ángeles, él voluntariamente se sacrificó en esa cruz. ¿Y lo hizo por qué? Por amor a ti y a mí. Por ese amor tan grande que tiene, que a veces es imposible poder medirlo, Jesús lo hizo entonces por amor a nosotros. Segundo, ¿por qué hizo entonces esto? ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Porque era el único que cumplía todos los requisitos necesarios para que ahora sí nosotros podamos tener una reconciliación con el Padre. Porque el Padre no, obviamente, está de acuerdo con la maldad. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados y tenía que haber una reconciliación, y esa misma reconciliación iba a ser el mismo Dios, el unigénito, el Hijo de Dios, quien no pecó en nada, fue como nosotros, de carne y hueso, fue también tentado de la misma manera que nosotros, pero él nunca pecó. Jesús fue el único hombre quien obviamente hizo lo que le agradaba a Dios. Siempre preguntaba eso. Eso hace diferente entonces la crucifixión de Jesús. Ahora me dirán, ¿por qué tenía que morir en una cruz y no murió de repente de otra manera, apedreado como en ese tiempo se hacía? ¿Recuerdan otro episodio en la Biblia donde a Moisés se le dijo que pusiera una serpiente de oro en una asta? Y la palabra de Dios dice: así como la serpiente está en un asta, así el Hijo del Hombre va a tener que ser
levantado. Apuntaba también a Jesucristo. Y en ese tiempo en el cual Moisés levantó la serpiente en un asta, todavía no existía la crucifixión. La crucifixión existió después, en unos años más adelante. Pero vemos cómo lo que Dios había hecho ese plan maravilloso para que tú y yo podamos ser salvos de pecado, podamos ahora tener una lucha con el pecado. Antes no podríamos hacerlo. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, podemos decirle no al pecado y podemos tener ahora una conversación a través de la oración con Dios. Ya no estamos separados por la eternidad. Ahora estamos unidos por la eternidad si conocemos a Jesucristo y creemos en su muerte, pero sobre todo en su resurrección, en donde ahora tendremos una vida eterna con Él. Ya no tendremos muerte. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a morir un día, sí, pero vamos a resucitar cuando nuestro Señor venga por nosotros. Eso es lo que les quería decir en esta oportunidad, en este pequeño estudio bíblico. Jesús es el único quien cumplió todos los requisitos necesarios y gracias a su muerte y resurrección nosotros podemos tener entrada con Dios. Lo que se había obviamente profetizado antes en el Antiguo Testamento se cumplió porque Dios cumple siempre sus promesas. Y gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros podemos tener una eternidad con Dios cuando Él venga por nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este pequeño estudio bíblico donde puedo de repente sacar algunas dudas. Pero recuerden, siempre aprendemos algo nuevo cada día y muchas cosas cada uno de nosotros si pedimos guía al Espíritu Santo. Permítame terminar con una oración, mis hermanos. Gracias, Dios, por este momento en el cual tú me das para poder compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que la crucifixión, Señor, fue algo que separó tanto la historia del mundo, antes de Cristo y después de Cristo, Señor. Gracias a eso, Señor, nosotros hoy podemos decir que podemos tener una lucha, Señor, con el pecado. Antes nos dominaba, pero gracias a la muerte y resurrección de tu Hijo, toda persona que cree y hace lo que tu palabra dice, Señor, tiene, Señor, la victoria obtenida gracias a tu Hijo Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Señor, que cuando comprendan, Señor, cada día lo que tú hiciste, Señor, todos los padecimientos que tú pasaste, que lo hiciste por nosotros. Sigue cuidándonos, Señor, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, a seguir siendo firmes y fieles a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos en esta oportunidad.